silencio quiero estar y oír los ritmos no forzados de tu gracia. ¿De qué me sirve aparentar si es tu amor a la final lo que me sacia? Caminar junto a ti deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Jesús, enséñame cómo vivir confiando en ti. Jesús, enséñame, quiero vivir el cielo aquí. Mis cargas quiero intercambiar por el descanso que producen tus palabras. He probado todo ya y solo en ti pude encontrar lo que buscaba. Caminar junto a ti deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Jesús, enséñame cómo vivir confiando en ti. Jesús, enséñame, quiero vivir el cielo aquí. Solo tú me llevarás a cambiar mis cargas por tu paz. Solo tú me llevarás a la verdadera libertad. Solo tú me llevarás a cambiar mis cargas por tu paz. Solo tú me llevarás a la enséñame cómo vivir confiando en ti. Jesús, enséñame, quiero vivir el cielo aquí. Jesús, enséñame, quiero vivir el cielo aquí.
Amén, gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Dios los bendiga. Los que están en casa también, Dios los bendiga, donde sea que estén, escuchándonos, viéndonos. Aquí estamos en presencia. Entonces, a todos los que están aquí, les mando un fuerte abrazo. Y estoy feliz de estar aquí esta noche. Vamos a ver qué más nos quiere decir Dios basado en los fundamentos de la fe cristiana, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos tenemos esa fe, debemos mantener esa fe fuerte e invadible. Entonces, hermanos, si podemos pedir a la hermana Erin que pase esta noche, nos va a traer la palabra de hoy. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estar leyendo en Isaías capítulo 1 del 11 al 20. Capítulo 1. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís y presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén, qué palabra tan fuerte, hermanos. Hay que hacerlo bien. Ahí lo decía en el versículo 17, ¿verdad? Hacer todo lo bien. Entonces de ahí Dios cambia. No sé si han visto un video o una ilustración que alguien hace donde ponen por ejemplo, un vaso negro, un vaso limpio, ¿verdad? Y le ponen el vaso que tiene como un químico, ¿verdad? Y es como representar a Dios, a Jesús, a la salvación. Y lo pone el vaso negro y lo empieza a mover y se hace nuevo. Entonces así es como Jesús y Dios trabaja en nosotros. Él nos limpia y nos hace nuevos, hermanos. Entonces con eso vamos a empezar. Vamos a tener una oración, después un tiempo de alabanza a nuestro Señor. Sí, se pueden poner de pie, por favor, hermanos. Gracias. Gracias, Padre Santo, por esta noche. Gracias, Padre, porque nos has traído aquí, Señor, a tu casa. Gracias por el privilegio de poder servirte, Señor. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí en tu casa, Señor. Queremos aprender más de ti, Señor. Queremos, Señor Jesús, ser limpios, Señor. Queremos ser nuevos, Señor. Que tú nos nos haces nuevo, así como como decía tu palabra, que la nieve es blanca. Nosotros también queremos hacer así, Padre Santo. Entonces te damos gracias, Señor, en esta noche. Que tú seas el centro, que tú seas la razón de esa noche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en esta noche, ¿verdad? Vamos a glorificar el nombre del Señor, amén. Nuestro Dios es todopoderoso, amén. Eres todo. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú, decláralo. Eres todopoderoso.
Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti, Señor, y saber que tú estás sentado en el trono, al Cordero de Dios. A ti adoramos, Señor. Elevamos, Señor, nuestra adoración delante de ti y te coronamos Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre el principado, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre el principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre el principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives, Señor, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, díselo, iglesia, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Oh, exáltate, Señor, exáltate, oh gran Cordero, tú vives, Señor, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre sobre todo nombre, tu nombre es el vencedor. Tu nombre
El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. O se abre
Aleluya, hermanos. Pueden tomar su lugar esta noche. Ya estamos listos en la presencia de nuestro Padre. Y ahora sí viene lo bueno. El estudio, qué es lo que nos quiere decir esta noche nuestro pastor, que la va a traer por medio Dios, ¿verdad? Le da la palabra y Él lo usa para nosotros. Entonces vamos a pedirle que pase esta noche. Mientras estamos en el templo, todo es bueno. Buena es la oración, buena es la adoración y buena es la palabra. Bueno, hemos estado en esta serie, Fundamentos de la Fe Cristiana. Estuvimos por algunos días hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Pero recuérdese que hemos dicho que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar acerca de la obra mediadora de Cristo. Algunos acostumbran decir medianera. Bueno, mediador no es exactamente que intermediario. En el mundo en que vivimos, un intermediario casi siempre se lleva la mejor parte, ¿no? Un real estate se lleva una buena comisión y así. Ese es un mediador, es un intermediario. Pero hoy vamos a ver a Jesucristo como mediador. Y un mediador es alguien que se pone entre dos que están en conflicto para traer paz, para traer restitución, para traer reconciliación. Entonces nosotros somos reconciliados con Dios el Padre mediante un mediador que se llama Cristo Jesús. Cuando hablamos de esto, bueno, creo que las Escrituras, por eso es importante leerlas y entenderlas, hablan muy claramente acerca de que la obra del Señor Jesús no cesó, fue consumada en la cruz, pero el cuidado de Él y el futuro de sus hijos, de su pueblo, no paró allí. Cuando Él fue a la cruz, no fue para salvar a los que ya habían creído en Él, sino para salvar, perdonar y desarrollar a todos los que habíamos de creer en Él. Entonces dice la palabra que ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre y que desde ahí intercede por nosotros. O sea que la obra de Jesús no paró en la cruz, fue consumada, está hecho, pero Él sigue intercediendo como mediador entre Dios y los hombres. Por eso dice aquí en Juan 14, dice los versículos capítulo 14 versículos 1 y 2, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Cuál es el camino? Cristo mismo es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos que para que podamos entender la obra completa de Cristo Jesús, todo lo que Él hace por nosotros, tenemos que entender que primero lo vamos a ver como mediador. El conflicto entre Dios y los hombres se termina por la intervención del mediador. El hombre que no busca al mediador, pues no tiene el perdón, no tiene la reconciliación con Dios. Luego vemos a Cristo como abogado.
qué cosa grande es tener un abogado cuando uno tiene un litigio. O cuando uno ha errado también, cuando se ha equivocado, cuando ha cometido algo, tener un abogado es el que le va a ayudar a salir adelante. Entonces, Cristo Jesús también es un abogado. Y también la Biblia lo describe como el sumo sacerdote. Entonces, vamos a ver hoy a Jesús como mediador en sus funciones de mediador, por supuesto, de abogado y de sacerdote. Entonces, hablemos un poquito de Cristo como mediador. Todos necesitamos un mediador. ¿Alguno aquí no lo necesita? Todos necesitamos un mediador. Mire, cuando vemos retrocediendo en el Antiguo Testamento, llegamos al libro de Job, encontramos a Job que no lograba la conexión con Dios. Estaba afligido, desesperado, gemía delante de Dios y él decía: Dios no es hombre para que yo le responda. Dios no es hombre para que venga conmigo y discutamos y nos sentemos y resolvamos un problema. Mire, se lo voy a leer literalmente como lo decía Job. Está en Job capítulo 9, verso 32. Aquí nos van a ayudar, ya está ahí. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Ese era el dilema de Job y fue el dilema de todos los hombres del Antiguo Testamento. ¿Cómo se resolvió ese problema? Cuando Cristo Jesús vino aquel en cuya presencia podemos sentarnos, podemos hablarle, podemos exponer nuestra necesidad y Él conoce nuestra condición. Entonces la solución, ¿cómo llegó la solución? Pues la respuesta al problema de Job y de todos los hombres del Antiguo Testamento es reconocer primero que todo hombre es pecador y reconocer que Cristo Jesús vino al mundo en forma de hombre, siendo Dios, para mediar y hacer la obra redentora, la obra expiatoria. Entonces ya tenemos entendido que el plan de Dios para la redención humana fue a través de un mediador llamado Cristo Jesús, que vino al mundo, que encarnó, tomó forma de hombre, estuvo como hombre, vivió como hombre, murió como hombre y resucitó siendo Dios. Nunca dejó de ser Dios, por supuesto, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuando le dice que predique, que exhorte, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, verso 5, le dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces fue el hombre Jesús el mediador entre Dios y los hombres. Así que con su muerte en la cruz, Él consiguió nuestra liberación del pecado, del dominio de Satanás sobre nuestra vida, y liberó las bendiciones que Dios tiene para los que en Él creen. Es, en otras palabras, nosotros, ¿verdad? Dice aquí en Juan 14, el verso 6 dice lo que ustedes ya saben, ¿verdad? ¿O no lo saben? Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Deberían saberlo de memoria y me gustaría que lo aprendieran. ¿Qué tal si se los pregunto el próximo miércoles? Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre
sino es por mí. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que Cristo Jesús, en Hechos dice también que Cristo murió una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dice el apóstol Pedro en la primera carta 3:18, ponemos ahí, primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Pues ayúdame de atrás. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Si analizamos un poquito, si le ponemos un poquito de atención a ese texto, ¿cuántas veces fue sacrificado Cristo Jesús? Una sola. En el Antiguo Testamento los sacrificios eran cada año por el pecado. Cristo como Cordero de Dios una sola vez. Luego, ¿en qué condición llegó Él al sacrificio? Como justo. ¿Por qué razón llegó? Por los injustos, por nosotros. Eso es intercesión. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Por el sacrificio de Cristo tenemos acceso a Dios. No hay otro camino, no hay otra forma. Y dice, siendo la verdad muerto en la carne. El hombre Jesús murió físicamente, pero fue vivificado en el espíritu. Bueno, entonces ahora tenemos que en ese mediador tenemos un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un compromiso en el cual 2 o 3 o más se convienen para cumplir y mantenerlo para toda la vida. En el Antiguo Testamento Dios hizo pactos con los hombres, pero Cristo Jesús es el mediador, dice, de un nuevo pacto. Entonces, este nuevo pacto es un pacto de gracia y deja por caduco, por pasado, por las obras de la ley. En el antiguo tiempo, antes de Cristo, los judíos a quienes Dios les reveló su palabra, ellos creían que podían ser salvos, perdonados por las obras que hacían. Entonces la religiosidad de ellos estaba enfocada en las obras, en el ayuno, en rituales, en todo lo que ellos hacían para cumplir con la ley de Moisés. Ahora, en Cristo Jesús hay un nuevo pacto. Ese es el pacto de gracia. Dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no se lo ganaron ustedes, sino que es un don, es un regalo de Dios. Entonces tenemos que el antiguo pacto, mire, el antiguo pacto fue llevado a cabo por intervención de ángeles. Cuando Dios hizo pacto con Moisés y con algunos otros, aún con Abraham, fue a través de los ángeles. Miren, les voy a probar esto, quiero que lo entiendan bien. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:2, pónganlo ahí. Miren, dice: dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir, y les esclareció respondiendo desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Hay una versión que dice por medio de ángeles. Esa era la que me hubiera gustado darles, pero tenemos otros pasajes que también hablan de la intervención de los ángeles, como por ejemplo en Hechos 7:38. Miremos Hechos 7:38. Dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Aquí sí explica que el ángel que le hablaba, y con nuestros padres,
y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces, los pactos que Dios hizo en el Antiguo Testamento fue por mediación de ángeles. Si miramos más adelante en el capítulo 8, verso 6, aquí mismo en Hechos, 8, verso 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿No? Ese no es el texto que quiero. Bueno, hay algunos otros textos que hablan de la intervención de los ángeles en los pactos que Dios hizo. Ahora, en Cristo Jesús, Él es el mediador de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto dice que mejora las promesas. ¿Por qué? Porque las promesas del Antiguo Testamento estaban ligadas a sacrificios, estaban ligadas a muchas cosas que la ley establecía. En cambio, en Cristo Jesús es en su nombre. Y solo en los 2 mandamientos que Él dio. ¿Alguien sabe cuáles son? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En esto, dijo Jesús, se concentra, se reduce toda la ley y los profetas. Entonces, eso deja fuera los rituales. En los tiempos de la iglesia primitiva, cuando vemos nosotros el ministerio del apóstol Pablo, el ministerio de él fue a los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Los no judíos. En este caso nosotros seríamos gentiles. La Biblia determina como gentil al que no es judío. Y en las naciones a donde él iba a predicar, lo que hoy es Irán, Irak y todas esas naciones, y parte de Grecia y todo lo que es el Asia Menor. Bueno, esos pueblos eran denominados por los judíos como gentiles. No tenían las tradiciones, ni los rituales, ni la ley de Moisés en ellos. Entonces, cuando Pablo llegó a predicarse el Evangelio de Gracia, ellos creyeron en el Evangelio de Gracia. Pero después vinieron otros maestros judaizantes a decirles que tenían que hacerse judíos con los rituales. Tenían que ponerse el gorrito, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, y todas las cosas. Y hoy hay un renacer de eso, y hay gente que se hace judía. Pues ¿cómo va a ser eso? Si nacimos aquí en América, venimos de los mayas, de los aztecas, de los mezcla con español y todo eso, no hay nada de judío. Entonces, y el Señor así nos ama, porque al apóstol Pablo lo levantó como apóstol, que quiere decir enviado a los gentiles. Entonces él era muy celoso de que no vinieran hechos a quererlos hacer judíos. E incluso a los mismos judíos, cuando escribe a los romanos, les dice que ya salieron de ahí, que ya no vivan apegados a eso. Bueno, pero en resumen aquí, entonces tenemos un pacto de gracia con Cristo Jesús, que es un mejor pacto que los antiguos pactos que Dios hizo con los hombres. Ahora, ¿fueron imperfectos los pactos de parte de Dios? Nunca. Los hombres no supieron cumplir esos pactos. Por eso es que Cristo Jesús, a pesar de nuestras imperfecciones y nuestras debilidades, nos perdona y nos cubre bajo el pacto de gracia. Y aquí es donde entra Jesús como abogado. Como abogado. Entonces, el concepto general de la obra mediadora de Jesús se declara aquí muy claramente cuando la Biblia dice que es abogado. Dice, si alguno hubiera pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre. El apóstol Juan, en los escritos originales de la Biblia,
nombra a Jesús con el título de Paracleto, que significa abogado. Yo creo que les dije algo de eso el otro día del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo lo determina como Paracleto, y eso quiere decir uno que está a tu lado para ayudarte. Ese es el significado de Paracleto. Por si de repente oyen esa palabra por ahí, ¿qué será eso? ¿Se come o se...? No, es una descripción del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor estaba con sus discípulos en la última cena, Él usó esta palabra, Paracleto. Es uno llamado a nuestro lado para auxiliarnos. Eso quiere decir un defensor, un abogado. ¿Y cuál es la función de un abogado? No es hacer trampas, ¿verdad? Que muchos las hacen. Pero en esencia es que lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 1, dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces es importante que entendamos esos conceptos. Póngamelo ahí de una vez porque lo vamos a explicar un poquito. Está en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1 y verso 2 también. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, ¿qué es lo importante? No pecar. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Póngame el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Déjeme explicar eso de todo el mundo, porque si se interpreta mal eso, dice la gente: bueno, pues entonces todo el mundo es salvo, todo el mundo es perdonado. No, todo el mundo tiene la oportunidad. Los pecados, la intercesión, la propiciación por el pecado es para todo el mundo, pero lo recibe el que quiere. El que no quiere no lo recibe, o el que no entiende, o el que nunca se convierte, o el que endurece su corazón, y el que no quiere, bueno, ese no lo va a recibir. Pero el punto aquí que quiero decirles: hay gente en el correr de la vida cristiana que cuando comete un pecado se siente condenado y en las puertas del infierno. Míreme, ¿será cierto eso? Sí. Gente, no, hombre, es que cuando alguien comete un pecado dice: no, pues me voy a la iglesia porque me da vergüenza, porque ya no tengo remedio, porque ya Dios no me perdona, y anda por ahí y se sigue enrolando en el pecado, porque el pecado es como una bola de nieve. Comienza chiquito y se va ensanchando, se va haciendo grande. Entonces la gente se enfanga en el pecado. Y acuérdese que Jesús dijo que el peor estado, el estado postrero es peor que el primero, porque la gente recoge más, se siente condenada, porque ya no solamente peca por lo que le gustó, cualquier cosa, sino que se siente culpable. Dice es predicador que un cristiano que se va al mundo y vive en la condición mundana es el ser más infeliz de la tierra. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia ya no lo quieren, y Satanás le dice: estás en pecado, el infierno te está esperando, no tienes perdón. Por eso tenemos que conocer la palabra. Dice aquí que Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Y el verso anterior, el 1, dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, hermano, no le estoy dando permiso para pecar, ¿eh?
No va a decirte, bueno, si el pastor dijo que no, si me echo mi pecadito por ahí y luego el Señor me perdona y me restaura. No, no se trata de eso. A veces el pecado nos envuelve, nos pone trampa, nos agarra. Pecamos por omisión, pecamos inconscientemente o a veces conscientemente sin medir lo que viene después. Pero aquel que se arrepiente y busca de nuevo al Señor tiene un abogado en los cielos que le perdona, que intercede delante del Padre. ¿Sabe? Todos los pecados que el hombre pueda cometer son perdonables. Cuando venimos a Cristo, la gente puede venir con los peores pecados: ser un criminal, ser un asaltante, ser un ladrón, ser un homicida. Todo lo perdona el Señor. Cuando recaemos en el pecado, no vamos a estar tranquilos en esa condición, porque el Espíritu Santo que está dentro va a redarguir. Si alguno estuvo en la iglesia y sale de la iglesia y se va en el pecado y se siente de lo más cómodo, pues yo diría que ese nunca fue convertido. Pero el que se ha convertido, ese no va a tener paz. No califica los pecados. Mire, uno de los pecados que en mi correr en el ministerio he visto muy a lo largo son las mentiras, los adulterios y las fornicaciones. Y el que se siente cómodo haciendo eso no necesita arrepentimiento, porque nunca fue convertido. Pero el creyente que cae en esos pecados no va a tener paz con ello y va a buscar la reconciliación con el Señor para un cambio de vida. ¿Qué es lo que pasa cuando dos personas que están distanciadas se reconcilian? Tienen un nuevo empezar. Porque a veces decimos, cuando hay un distanciamiento, hay ofensas: ok, te perdono, pero ya no quiero nada contigo. Ya, tu vida y la mía es la mía. Estaría bien, eso estaría bien. Sin embargo, no hay reconciliación. Eso es empezar de nuevo una relación sin las causas que causaron el distanciamiento. Estamos casados con Cristo, ¿cierto? Bueno, le fallamos y venimos a Él, Él nos perdona. Y esa condición de perdonados nos debe llevar a un nuevo empezar de fidelidad con Él, de permanencia, de fidelidad con Él. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado allá arriba que dice que intercede por nosotros, que está abierto a seguirnos oyendo. Bueno, entonces, cuando habla de Jesús como el abogado, podemos nosotros tener la seguridad de que todo pecado que cometamos puede ser perdonado. La Biblia habla de un solo pecado que no es perdonable: el pecado contra el Espíritu Santo. Y muchas veces a mí me he preguntado, ¿y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Una hermana me decía: es que yo no tengo salvación porque yo dije groserías en contra del Espíritu Santo. Le digo, no, ese no es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es atribuirle a Satanás lo que el Espíritu Santo hace. Ese es el pecado. Si Dios obra en nuestra vida, pues Él es el que lleva la gloria y es el que lleva la honra. Y el Espíritu Santo es la persona que está hoy en la tierra para presentar nuestra causa delante de Dios. Jesús mandó el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Y Él es el que, cuando oramos, presenta nuestras necesidades delante de Dios. Bueno, entonces estamos entendidos. Primero, Cristo como mediador, ¿verdad? Y luego Cristo como abogado.
ahora lo vamos a ver como el sumo sacerdote. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Era hacer los sacrificios en favor del pueblo o por sus pecados propios. Sacrificar un cordero o sacrificar cualquier otro animal que fuera presentado para el sacrificio. Y luego interceder delante de Dios, presentar las necesidades del pueblo, aconsejar. Todas esas cosas eran parte de la función sacerdotal. Entonces, pero Cristo Jesús se ofreció a sí mismo, y él, a la vez que es el sacerdote, es también la víctima por el pecado. Las dos funciones. Ok. Si nosotros vemos el sacerdocio arónico, que fue heredado a los de la tribu de Leví por generaciones, pues diríamos que era fácil, porque él, con su naturaleza humana, tenía muchas fallas y no tenía la capacidad de perdonar, sino que hacía un sacrificio para que Dios perdonara. Pero Cristo Jesús, siendo el sumo sacerdote y siendo la víctima, él tiene la capacidad de perdonarnos sin ningún otro sacrificio, porque él ya lo hizo por nosotros. Entonces, cuando Jesús nos perdona, cuando Jesús nos anima, nos consuela, es porque él ya pagó el precio y él es el sumo sacerdote. Y eso es el punto que les decía hace un ratito aquí, cuando los creyentes que habían creído en Cristo Jesús, había muchos maestros judaizantes que querían hacer volver a los creyentes a los sacrificios, lo que la Biblia determina como obras muertas, las ceremonias judaizantes. Entonces, todo lo que está en el Antiguo Testamento era una sombra, un anticipo, una ilustración, una figura de lo que pasaría en Cristo. Por ejemplo, cuando vemos a Moisés levantando una serpiente de metal en el desierto, esa era una figura de que un día Jesús sería levantado en una cruz. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿qué pasaba con esa serpiente? El punto era este: ellos murmuraron, protestaron, alegaron, renegaron del pan que comían, este pan tan liviano, tan ordinario, no tenemos otra cosa, nos da vómito, no queremos ya esto. Renegaron contra Dios y contra Moisés, no solo por el pan, sino por el desierto. Y que no, este Dios que dice Moisés que nos sacó para que nos muramos aquí en el desierto. Y habían perdido de vista el cuidado de Dios en ese desierto donde nadie podía sobrevivir como pueblo, solo ellos, por el cuidado de Dios, porque tenían sombra, porque tenían lámpara en la noche, porque tenían agua, porque tenían comida. Bueno, tenían todo lo necesario para sobrevivir. Eso nos trae a pensar otra cosa. A veces renegamos de la provisión de Dios en nuestra vida. A veces no estamos inconformes con lo que Dios nos da. Y no quiere decir que Dios no tenga cosas mejores adelante. Para ellos había una tierra prometida donde iban a estar mejor, pero era una etapa donde estaban pasando difícilmente la vida, pero Dios estaba con ellos, supliéndoles y proveyéndoles. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Que en nuestra vida cristiana nosotros debemos entender lo que el Señor dice: nunca te dejaré, siempre te sostendré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa que estemos pasando un tiempo difícil, en que las cosas no son cómodas, Dios está allí proveyendo. Tenemos que darle gracias al Señor. Bueno, allí fue levantado el sacerdocio de Aarón. Y ese sacerdocio era una figura también,
porque él no podía perdonar por sí mismo y hacía un sacrificio como estaba establecido en la ley, pero estaba prefigurando lo que pasaría un día cuando Cristo viniera, el sumo sacerdote para siempre, ¿verdad? Dice que según el orden de Melquisedec, cuando vamos al Génesis encontramos nosotros este personaje, este sacerdote Melquisedec, al que fue Abraham a entregarle los diezmos después de que ganó una guerra, y dice que era un sacerdote sin principio, sin fin, sin padre ni madre. Era una figura de Cristo. Según ese orden, Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué fue necesario entonces? Fue necesaria su encarnación. Entonces, ¿por qué? Porque Él vino y tomó nuestra condición de seres humanos, nuestra humanidad. Así lo dice en Hechos 2:14. Entonces, Él vino, nació de una mujer, creció como un ser humano, vivió con las necesidades de un ser humano, siendo Dios, igual que nosotros, comía, dormía, descansaba, bebía, beber agua, ¿verdad? Beber cosas. Entonces, no va a decir, Jesús bebía. Entendemos a veces mal las cosas. Entonces, su encarnación, pero igualmente como hombre fue tentado. Dice que fue después de que fue bautizado, llevado a un lugar desierto. Cuando la Biblia dice el desierto, está en un lugar desolado, donde no hay comodidades, donde no hay recursos, donde hay soledad. Y dice que estuvo allí y ahí fue tentado. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, 18, dice que fue tentado en todo. ¿Y cómo fue tentado en todo? Igual que los hombres, de modo que cuando usted dice, es que esta tentación a nadie le había llegado, a Jesús le llegó primero, porque Él fue tentado en todo. ¿Cuáles son las tentaciones para los hombres o para las mujeres? Bueno, son muy variadas, ¿verdad? Para unos es la tentación de la riqueza, de la fama, del dinero o del sexo. Y cuando Jesús fue bautizado y llevado al lugar desierto, ayunó 40 días y 40 noches. A los 40 días dice que tuvo hambre. No quiere decir que no le hubiera dado antes, pero lo que está diciendo aquí es que llegó el tiempo de quebrar el ayuno, y ahora que como, estoy en un lugar donde no hay. Entonces le apareció Satanás y dice, ¿tienes hambre? Yo me imagino que Jesús le dijo, sí. Bueno, pero eres hijo de Dios, hazlo fácil, ahí están esas piedras, diles que se hagan pan. Y eso es lo importante que nosotros debemos saber: conocimiento de la palabra de Dios para saber responder cuando llega la tentación. Cuando le llegue una tentación, rechácela con la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Lo desarmó, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros vivimos por la fe en la palabra que sale de la boca de Dios. Allí paró. Viene otra vez y le dice que le enseña todos los reinos de la tierra, y le dice, todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado. ¿Quién se lo había entregado? Supongo que Adán, ¿verdad? Porque Dios no se lo había entregado. Y le dice, y le enseña todos los reinos de la tierra. Eso significaba riqueza material, poder, dominio. Y ¿cuál fue la petición? Si me adoras postrado. Como Jesús tenía la palabra en su boca y en su corazón, le dijo, al Señor tu Dios adorarás. Escrito está. El punto aquí es que nosotros tenemos que tener en nuestra boca un escrito está
cuando llegue la tentación. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez lo desarmó. Y viene otra vez Satanás y dice que lo tomó y lo elevó. Una versión dice al pináculo del templo y otra dice en un monte muy alto. Y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está. Sí, ¿sabe que el diablo también sabe escritura? Escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Entonces el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Lo reprendió y el diablo se fue. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque Jesús fue tentado en todo, en su condición de hombre. ¿Cómo venció en su condición de hombre? Pues con la palabra de Dios. ¿Cuál es el arma poderosa que nosotros tenemos para ser vencedores sobre las tentaciones? La palabra de Dios. No son las emociones, no es el gustito. Es que sí me gusta, es que ya sabe Dios que yo soy débil, ya sabe. La palabra de Dios es: Jesús fue tentado en todo, pero luego dice sin pecado. ¿Cómo es sin pecado? Porque supo rechazar todo lo que le llegó. Bueno, entonces los seres humanos somos de carne y hueso, ¿verdad? Jesús fue de carne y hueso. Los seres humanos sufrimos tentaciones. Jesús sufrió las peores tentaciones. Y por último, los seres humanos sufrimos. ¿Alguno aquí nunca ha sufrido? Levánteme la mano y dígame: no, pastor, si yo siempre estoy contento toda mi vida y feliz. Llegan sufrimientos. Dice que Jesús sufrió todo, contradicción de pecadores. Entonces, los sufrimientos vinieron a través de las experiencias duras que él tuvo que vivir. Pero dice en el libro de los Hebreos, y aquí sí quiero que me ponga esta cita, Hebreos 2, verso 10. Mire, tenemos un operador muy... Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo llevado muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Me pone el otro texto siguiente? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, dice a todos. Pero el punto aquí es que cómo fue perfeccionado el hombre Jesús: a través de aflicciones y sufrimientos. Entonces, todos nosotros pasamos etapas difíciles de sufrimiento. Sufrimos por diversas causas. Sufrimos por una enfermedad, sufrimos por un rechazo, sufrimos por una ruina, sufrimos por una quiebra, sufrimos sentimentalmente porque alguien nos rompió el corazón. Entonces, son aflicciones. Jesús tuvo aflicciones, tuvo sufrimientos, tuvo maltratos. Mira, alguno dirá: oh, es que nadie ha tenido todo el maltrato que yo he tenido. Jesús fue más maltratado. Fue azotado, coronado de espinas, crucificado. Y no solamente eso, hicieron escarnio de él. ¿Sabe qué es escarnio? Es burla. Cuando lo llevaban hacia la cruz o hacia el juzgado, donde iba a ser juzgado, se burlaban de él. Dice que le pegaban y le decían: dinos quién te golpeó. Le azotaron, se burlaron de él, hicieron tanto. Esos sufrimientos
muchos de nosotros nunca llegamos a ese nivel. Pero Jesús fue perfeccionado. Mire, ¿cómo fue perfeccionado su tratamiento humano? Primero, viniendo en la condición de hombre, como todos los hombres. Se cansaba, dormía, comía, todo. Luego, ¿qué más? Tentado en todo lo que un hombre pueda ser tentado. Y luego, dejado, maltratado, como nunca nadie lo ha sido. Entonces, después de eso, la cruz, y por la cruz, Él nos redimió y nos hizo nuevas criaturas. Dice que Él fue perfeccionado. Y al haber sido perfeccionado, entonces podemos decir que Cristo es el perfecto. Y el hombre perfecto es el camino, es la verdad y es la vida. Porque su naturaleza fue perfecta. Entonces, un sacerdote perfecto que sustituía el sacerdocio imperfecto. Yo me puedo imaginar en el Antiguo Testamento los sacerdotes teniendo imperfecciones, tentaciones, a lo mejor hasta preferencias, qué sé yo, cuánta cosa. Pero Cristo Jesús, el sacerdote que nos ama, que intercede por nosotros, que hizo la obra redentora por sí mismo, siendo Él el sacerdote y siendo la víctima. ¿Cómo nos trata este sacerdote? Con compasión, ¿verdad? ¿Usted sabe que Cristo se puede compadecer de nosotros? Miremoslo aquí en Hebreos 4:15. Póngamelo ahí. Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Usted ve entonces la perfección del sumo sacerdote, Cristo Jesús, que fue tentado en todo y que se puede compadecer de nuestras debilidades porque Él mismo las sufrió? Entonces nos ve con simpatía. ¿Cuántos creen que Jesús nos ve con simpatía? Nos ve con amor, nos ve con compasión. Así nos ve el Señor, porque Él dice, bueno, son seres humanos, yo ya pasé por eso, ya lo superé. Y Él luego dice que nos da oportuno socorro. Estamos en Hebreos, vamos al capítulo 4 ahora, versos 14 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Sigamos el versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, ya lo dijimos, de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miremos ahora el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está la obra de gracia del sacerdocio. Tenemos uno que fue tentado en todo, que sufrió todo, y que nosotros, ¿qué debemos hacer? Acercarnos al trono de su gracia. ¿Para qué? Para encontrar oportuno socorro. Bueno, entonces hemos visto a Jesús primero como el mediador, no como el intermediario, el mediador, el que se puso entre Dios y nosotros para reconciliarnos con Dios. Tenemos un abogado que alega nuestra causa, que perdona nuestras debilidades, y un sumo sacerdote que nos ve con amor por su misma condición cuando Él estuvo en la tierra como hombre. Entonces sabe de qué padecemos los hombres y se compadece de nosotros y nos ama. Entonces, hermanos, ¿cuál es el fin de la obra? ¿Cómo termina todo esto? Quisiera que me pusieran un texto ahí en 1 Corintios 15, 23 al 28.
Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia o potestad, dice en otros lugares. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Jesús no ha terminado su labor todavía. Tiene que venir a reinar, pero dice, va gradual. Regréseme al 14. Cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido, no, al 14. Al anterior. Eso. No. No. Déjeme ver. Le estaba diciendo, el 23, perdón, es el 23. Pero cada uno en su debido tiempo. Cristo las primicias. ¿Dónde está Cristo? Primicia de los que durmieron es hecho, dice el apóstol Pablo. Bueno, luego los que son de Cristo. ¿Quiénes son de Cristo? Ustedes y yo somos de Cristo. Bueno, y luego en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, y ese todo debajo de sus pies. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Cristo venga a reinar a la tierra con nosotros. Quiero, aprovechando ese texto, hay mucha confusión a veces cuando muchos dicen que cuando Cristo venga va a venir a reinar en la tierra, entonces que no hay arrebatamiento, que no hay. Sí hay un arrebatamiento. Pablo lo explica en la primera carta a los tesalonicenses y en la segunda también lo explica. Creo que ya les he predicado de eso, y si no otro día les enseño. Bueno, un arrebatamiento de la iglesia. Vamos a estar en las bodas del Cordero por 7 años, mientras aquí en la tierra va a haber tribulación. Después de la tribulación, cuando el anticristo caiga y la tierra sea dominada y renovada, entonces vamos a venir a reinar con Él a la tierra, porque todo principado y todo dominio va a estar ya derrotado debajo de sus pies. Una pregunta. Oh, sí. No, va a ser un nuevo mundo, un nuevo mundo. Cristo va a venir a reinar con su iglesia. Dice que va a reinar por 1000 años. Entendemos que, no sé, la Biblia, por lo menos yo no lo he entendido con mucha claridad. Va a haber gente aquí. Hay un punto donde dice que nadie va a pecar y que el niño de 100 años que peque será enviado, desechado. Entonces, y que Satanás va a estar atado durante ese milenio de paz, que después va a ser suelto, pero va a ser para ser juzgado. Ah, sí, pues el tentador es tentador, ¿verdad? No creo que seamos nosotros, porque ya hemos comprado redimidos para la eternidad. Serán otras generaciones que Dios tenga sobre la tierra, no nosotros. Entonces, el que sea tentado y caiga, pues correrá la misma suerte, porque Satanás va a ser juzgado y echado al lago de fuego con sus seguidores. Bueno, es un tema muy interesante. Creo que lo vamos a abordar un día de estos con mucho detenimiento,
Así que ya estamos. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí? No. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo o en el templo, había un lugar llamado el propiciatorio. En ese lugar era donde se efectuaban los sacrificios, y la sangre cubría el propiciatorio, y eso significaba que los pecados del que iba a presentar su sacrificio eran cubiertos. Esa es la palabra, es el significado del propiciatorio. Ahora, Cristo Jesús es nuestro propiciador, es el propiciatorio, es el lugar donde nuestros pecados son perdonados. Sí, no, la palabra propiciatorio no tiene otro significado. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ya no, ¿verdad? Bueno, damos gracias a Dios. A ver, ¿qué? ¿Tú, Lidia? ¿No? Vamos a estar de pie entonces, le vamos a dar gracias al Señor. También bendecimos a nuestros hermanos de las redes sociales, los que están conectados. Que la palabra les bendiga, les edifique, los haga crecer y conocer las verdades de la fundamentación de nuestra fe. Padre, gracias te damos, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Gracias porque como hombre Él puede entender las debilidades del hombre, porque vivió entre nosotros, sufrió como nosotros, fue tentado como nosotros. Señor, gracias porque Él, siendo tu Hijo, superó todo eso. Te damos las gracias porque sufrió de tal manera como nunca ninguno de nosotros ha sufrido. Pero te damos las gracias también porque es el sacerdote eterno que intercede por nosotros delante de ti y que está sentado a la diestra tuya intercediendo por su pueblo. Te damos las gracias, Señor, porque si alguno cae en pecado, no es para que se quede botado, sino para que se levante, te busque, se arrepienta, porque tenemos un abogado para contigo, Señor. Te damos las gracias por esos grandes beneficios que nos has dado en la persona de Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y nadie llega a ti, Señor, si no es a través de Él. Hoy te alabamos, te exaltamos, te engrandecemos y te agradecemos la obra redentora de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Nomás les quiero contar, ¿verdad? Que este sábado, yo sé que están pasando los hermanos con los sobres. Pueden dar su ofrenda, su diezmo, promesa, lo que sea que están dando esta noche. Pero también les quiero comentar, si a lo mejor no pueden dar, o a lo mejor no tienen trabajo, o que sea, aquí el sábado van a estar los hermanos, y aquí vamos a estar pintando esa pared, vamos a estar haciendo otras cositas aquí. Ya van a empezar a hacer el cuarto de acá, que va a ser para el nuevo lugar donde vamos a poner cosas como storage, y allá ese más grande se va a quedar como el de los jóvenes, y se va a ampliar, cerrar, poner sheetrock y todo bien bonito para que quede para los jóvenes, hermanos. Entonces, si quiere dar su tiempo así, si quiere dar algo así, lo puede hacer. Se acerca con nuestro hermano José Ángel, el panito, o también se acerca con nuestro hermano Roberto aquí, Martínez, y pueden apuntarse a ver a qué hora quieren estar, qué es lo que hay que traer. Si quieren poner sus manos aquí, que es nuestro edificio,
y ustedes la iglesia, nosotros la iglesia, ¿verdad? Entonces, con eso, si ya están listos con sus ofrendas, sus diezmos, pueden pasar esta noche. Vamos con gozo a cantar, alabar y proclamar. Mi cabeza él levantó, roca fuerte es el Señor. Salvación cantamos hoy, no podrán callarnos, cantaremos, fiel es su amor y Amén, amén. son tus favores. Voy a pedir aquí a nuestro hermano Roberto que ore por las ofrendas y los diezmos. Vamos de pie, por favor. Estamos agradecidos nuevamente con Dios por este día, por esta tarde, por la vida, porque estamos bien, por todas las cosas, por todas las bendiciones que nos ha dado. Entonces venimos a honrarlo ahora con lo poquito de lo mucho que Él nos ha dado. Dice su palabra en Proverbios 3 del 9 al 10: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y serán de mosto tus lagares. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias te damos por cada uno de nosotros que estamos aquí. Gracias porque nuestros hermanos aquí presentes, Señor, te dan algo, Señor, de lo mucho, Señor, que tú nos das, y lo dan con amor, Señor, con fe, porque solamente a ti te agradamos con fe, Señor, no con otras cosas, Señor. Con fe es porque tu palabra lo dice, que sin fe es imposible agradar a Dios, y no existe otra cosa, no existe ninguna otra alternativa que con la fe agradarte solamente, Señor. No existe ningún otro método, Señor, solamente con la fe que tú nos has dado. Gracias por esta noche, Señor. Llévanos a cada uno de nuestros hermanos con bien a sus hogares. Cumple el deseo que haya en su corazón, y también te pedimos que abras las ventanas de los cielos y derrames bendiciones, Señor, sobre sus hogares, sobre sus hijos, sobre sus seres queridos, Señor Todopoderoso, porque solamente en ti confiamos, Señor. Tú eres nuestra roca, nuestro escudo, nuestro protector. Y también, Señor, te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo, Señor, para poder expandir también, Señor, este templo, Señor. Sabemos que hay necesidad, Señor, y sabemos que tú vas a proveer todo lo necesario, Señor, porque nosotros confiamos en ti y en tus promesas, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, hermano. Gracias, gracias. Sí, nuestro hermano Santiago tiene una palabra. Hermano, Dios les bendiga. Perdón el atrevimiento, pero yo les voy a pedir, por favor, si se quieren poner de acuerdo con nosotros. La esposa de mi hermano está enferma del COVID, está entre la vida y la muerte. Le estamos creyendo a Dios, es difícil. Me ha tocado a mi hermano. Yo les pido, su nombre es Mina Cepeda. Y que estamos esperando un milagro de Dios, estamos creyéndole a Dios, amén. Yo le pido que si usted puede, póngase en oración con nosotros, únase con nosotros, porque no sabemos cuándo nos va a tocar acá, o cuándo va a ser un momento difícil para cada quien, y entre más estemos de acuerdo, el Señor, amén. Dios le bendiga. Amén. Entonces, si podemos, pastor, pase y vamos a poner a esta señora Mirna Cepeda. Mina, perdón. Sí, hemos estado orando por ella, como ustedes les he dicho en otra ocasión. Tenemos un tiempo de oración los días martes. Anoche estuvimos orando por ella, pero eso no quiere decir que hoy que estamos aquí convenidos no podamos orar. Oremos siempre, y cada vez que usted ponga delante de Dios sus seres queridos, gente por la que usted ama, entonces pónganos con fe delante de Dios. Y seguimos orando. Padre nuestro, hoy en el nombre de Jesús estamos poniendo específicamente el nombre de Mina Cepeda.
Señor, sabemos que es una mujer muy emprendedora. Es una mujer muy dedicada, esforzada. Te pedimos, Señor, que la misericordia tuya toque su vida, toque su cuerpo, libere sus pulmones, Señor, y reprendemos toda acción maligna de este virus sobre su cuerpo. Y en el nombre de Jesús hablamos palabra de vida, hablamos palabra de restauración. En el nombre de Jesús. Porque tú, Señor, conoces su organismo, conoces su necesidad, y en el nombre de Jesús todo es posible. Tú dijiste que cualquier cosa que pidamos, convenidos en tu nombre, tú lo harás. Y ahora sabemos, Señor, que pronto tendremos un testimonio de la obra tuya en esa vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí agarre su agüita, pastor. Bueno, hermanos, pues con eso creo que vamos a ya despedirnos. Y que vayan a su casa con paz, que estén bien, y nos esperamos aquí. A los que quieran venir el sábado a ayudar. Hermano Roberto, ¿quería decir algo? Hermano Roberto, su apellido siempre se me olvide. Bañuelos, sí. Yo nomás quiero darles gracias ahora que nosotros también estuvimos enfermos de COVID. Quiero darles gracias por sus oraciones. Gracias a Dios la libramos y estamos aquí dando testimonio de sanación. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta obra que hizo con mi familia. Es una enfermedad muy difícil y trastorna tanto físicamente como espiritualmente, emocionalmente, pero yo le quiero dar gracias y honra a nuestro Señor Jesucristo por la sanación que hizo conmigo y mi esposa, y mis hijos, pues gracias a Dios salieron positivos, pero no presentaron ningún síntoma. Gracias porque me los cubrió con su sangre. Hermano, gracias, sí. Por eso es que ahora sí ya los estamos viendo, ¿verdad? No los hemos visto por semanas, pero tan sanos, salvos. Y sí afectó, yo sé que afectó más a nuestro hermano Roberto que a nuestra hermana Julieta. Entonces sí, Dios hizo el milagro. Entonces gracias a Dios por eso. Y a todos los demás que están escuchando, viéndonos, que están enfermos o si algo más, crean en Dios, que Él es el Dios sanador de sus vidas. Entonces, hermanos, vamos a declarar qué iglesia somos. Pónganse de pie. Somos la iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Somos la iglesia que extiende el reino de los cielos. Somos la iglesia que ama a las almas que Jesús ama. Somos la iglesia que trabaja con amor, con fe y fortaleza. Yo estoy plantado aquí, con raíces, aquí crezco, aquí doy frutos para honra y gloria de mi Señor Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto debo pensar. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Que tengan buenas noches. Nos vemos aquí el sábado los que quieren ayudar, o si no el domingo para nuestro servicio general. Que tengan buenas noches, hermanos. Aquí estás, aquí estoy, doy todo de mí, por todo de ti. No quiero salir de aquí si no has de ir junto a mí. Una cosa pediré, solo esto buscaré. Muéstrame tu gloria. Eres tú mi grande ser, eres todo lo que anhelo, Jesús. Muestra
dejaré guiar por valles bajos o montes muy altos. Te seguiré, pues nunca me dejarás. Una cosa pediré, solo esto buscaré. Muéstrame tu gloria. Eres tú mi gran deseo, eres todo lo que anhelo. Muéstrame tu gloria. Cuán ancho, cuán profundo, muestra. Que Dios los bendiga a todos, tengan buenas noches, nos vemos aquí el domingo, de vuelta en vivo por Facebook, aquí en Palabra Viva, Iglesia Cristiana. Dios los bendiga a todos, buenas noches.